11 de la mañana, 30 minutos. Vamos a hablar de lo que te había adelantado en el principio cuando arrancaba Segunda Mañana. En el año 2011, en Argentina, se detectaron 2.800 casos de cáncer de tiroides por año. Ya para el año 2016, se supo que más de 2 millones de personas sufren de hipotiroidismo. Dos estadísticas que nos llevan hoy a tratar este tema tan importante, tiroides. Para hablar de esta enfermedad, tenemos en línea a un especialista, el doctor Pitoia, médico endocrinólogo, jefe de la sección tiroides y coordinador del área investigación de la División Endocrinológica del Hospital de Clínicas. El doctor tiene más de 200 publicaciones de sus investigaciones, más de 50 listadas en PubMed. Ha sido primer autor de las guías latinoamericanas para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de tiroides. También el primer autor de las guías intersocietarias argentinas para manejo de pacientes con cáncer de tiroides 2014. El doctor ha publicado investigaciones y revisiones con los especialistas más importantes de cáncer de tiroides del mundo. Además, ha escrito más de 30 capítulos en libros nacionales e internacionales. Sus investigaciones han sido reconocidas nacional e internacionalmente con diferentes distinciones. Además, ha recorrido el mundo dando más de 200 conferencias en simposios, cursos y congresos nacionales e internacionales. Ha pasado por Brasil, Chile, Colombia, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Japón, México, Perú, Uruguay, entre otros tantos países, participando como conferencista en los congresos internacionales de tiroides realizado en Buenos Aires y París. El doctor Pitoia ha sido impulsor de la creación de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Tiroides desde el año 2002, a través de la creación de la web, y actualmente se desempeña como médico asesor de la Asociación de Cáncer de Tiroides de la República Argentina. En línea tenemos a este prestigioso médico endocrinólogo para que nos brinde los detalles de esta enfermedad, cómo ha crecido, si se puede o no prevenir, si se puede o no detectar a temprana edad y también cómo es el tratamiento. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por tan extensa presentación. Había que explicar, porque eso es un tema muy delicado, el tema de tiroides, sobre todo el cáncer de tiroides, y había que explicar que la persona que iba a hablar era una persona especialista en el tema. Gracias. Bueno, felicitaciones por tan trayectoria y por especializarse en este tema que sufren muchos argentinos. La estadística hoy dice que son más de 2 millones las personas que sufren hipotiroidismo, que es una de las versiones de tiroides. Por eso queremos preguntarle, en principio, ¿qué es tiroides y qué hace la glándula tiroides? Bueno, la glándula tiroides es una glándula muy chiquita, pero que suele traer muchos problemas. Y que está ubicada en la base del cuello, justamente donde termina el cuello, entre el huequito que comienza el tórax. Bueno, ahí está localizada la glándula tiroides. Y es una glándula que tiene la función de producir el combustible necesario para que todas las células de nuestro organismo funcionen correctamente. Entonces, uno habla de dos tipos de dolencias o patologías de la glándula tiroides. Unas tienen que ver con la función, es decir, cuando funciona de menos o de más, llamado hipotiroidismo o hipertiroidismo respectivamente, o alteraciones de la forma de la glándula. Esto se denomina, cuando hay un aumento del tamaño de la glándula, bocio. Y a su vez, un bocio puede ser nodular o difuso. Entonces estamos hablando de dos tipos de patologías diferentes que no están vinculadas. Por un lado, la alteración en la función de la glándula, o hipertiroidismo, y la otra es alteración en la forma, que es la aparición en general de un aumento del tamaño con o sin nódulos, y esos nódulos son los que finalmente pueden terminar siendo un cáncer de tiroides. Muy bien, doctor, ¿esta enfermedad es una enfermedad femenina o también puede afectar a los hombres? Esta es una enfermedad que tiene una tendencia a una mayor incidencia en el sexo femenino, con una prevalencia, uno dice 4-1 en la población general, pero obviamente que también puede manifestarse en el sexo masculino menos frecuentemente. Muy bien, ¿cómo se puede? ¿Se puede o no se puede detectarla a tiempo? ¿Cuáles son, si en el caso de que haya síntomas de alerta? La cosa es así, cuando uno está hablando de alteración de la función, es decir, del hipotiroidismo, lo que más frecuentemente tiene la población y lo que en general uno intenta descartar en el screening de rutina, eso es muy sencillo, porque con un análisis de sangre uno puede saber si la tiroides está funcionando bien. ¿Con un simple análisis de sangre?
Es muy sencillo, claro. Es un simple análisis que uno le puede pedir al clínico para evaluar cómo está funcionando su glándula, y más aún si hay antecedentes familiares de hipotiroidismo o hipertiroidismo, de mal funcionamiento de la glándula. Así que eso es muy sencillo, y uno está recomendando que en la población general, por arriba de los 35, 40 años, uno debiera tener este screening, y por supuesto es bastante dudoso si las embarazadas tienen que tener este screening de manera rutinaria. Algunas guías recomiendan que las embarazadas deben tenerlo de rutina, fundamentalmente, ya sea en la etapa pre-búsqueda de fertilidad o cuando están embarazadas, para saber si necesitan o no medicación. Ese es un aspecto. Sí. El otro aspecto, digamos, tiene que ver con los nódulos tiroideos, y ahí sí no está recomendado por ninguna guía en el mundo, y esto es fundamental, que se realice ecografía de rutina de pesquisa en la población general. ¿Por qué? Porque la prevalencia de nódulos tiroideos en la población general puede llegar a ser tan alta como del 50% cuando uno usa ecografía. Y entonces este diagnóstico, sobrediagnóstico de nódulos tiroideos, lleva a un gasto en salud altísimo, para que en la mayoría de los casos uno diagnostique un tumor que cuando aparece, digamos, menor del centímetro de diámetro, tiene un pronóstico que es excelente. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para el screening temprano, para el monitoreo temprano y la detección de estos nódulos que pueden llegar a ser malignos? Les recuerdo que solamente un 4% de los nódulos que uno tiene, que uno ve en la población, son malignos, o sea que vamos a tener un 96% de probabilidades cuando existe un nódulo tiroideo de que sean benignos. ¿Qué es lo que uno recomienda? Palpación de cuello por el endocrinólogo. Entonces, si el endocrinólogo encuentra alguna alteración palpable, recién ahí la ecografía tiene utilidad, y después todas las evaluaciones adicionales que sirven cuando uno hace el diagnóstico de un cáncer de tiroides. O sea, doctor, que el paciente en sí, antes de saber si tiene, no puede hacer como en el caso de cáncer de mama, detectar mediante la palpación uno mismo. Tiene que ir, se lo detecta, es solo palpable y detectable por un endocrinólogo. En realidad la pregunta es muy buena, porque sí existe una manera, pero evidentemente tiene que ser un nódulo de gran tamaño, por arriba del 1,5 cm, 2 centímetros, en donde cuando uno mira frente al espejo y toma un vaso de agua, hiperextiende el cuello hacia atrás, y al tragar, si uno observa que hay alguna deformidad en la base del cuello, eso puede estar indicando que la tiroides está aumentada de tamaño. Y no puede hacerse esa autopalpación, traga el agua, tocarse la base del cuello y notar si existe algún bultito, alguna cosa distinta, y en eso después volver a la consulta o ir a la consulta con el endocrinólogo para una evaluación por alguien que realmente tenga experiencia. La glándula tiroides pesa, nosotros la medimos en peso, pesa 20 gramos, o sea, es una glándula muy, muy chiquita. Entonces realmente, para detectar las anormalidades debe haber un cambio muy grosero que puede ser visible en el espejo por el mismo paciente, por algún familiar también. Puede ocurrir que un familiar le diga: yo creo que aquí en el cuello tenés algo extraño, está aumentado de tamaño, o puede ser que el propio paciente se palpe el cuello alterado. Muy bien, recién hablaba de la edad de los pacientes. ¿Hay una edad específica o los niños también pueden sufrir tiroides? De nuevo, si hablamos de funcionamiento, esto es indistinto para cualquier edad. Hipotiroidismo es indistinto. El tema de cáncer de tiroides es mucho más prevalente a partir de los 20 años de edad, después de la adolescencia, y en general pareciera ser muy vinculado con la etapa reproductiva, más aún en la mujer. Por lo tanto, habría factores hormonales que tendrían que ver con esta mayor prevalencia de nódulos tiroideos en el sexo femenino. Muy bien, seguimos avanzando. La pregunta es si se puede prevenir y si tiene algo que ver con la alimentación. No se puede prevenir, no hay una prevención sistemática que tenga que ver con la alimentación ni con ninguna conducta que uno pueda tomar. Lo mejor que uno puede hacer es la detección temprana por palpación de estas lesiones, que van a ameritar algún tratamiento, probablemente quirúrgico, y en la mayoría de los casos no hay nada adicional que uno pueda hacer para prevenir, como cosas generales que uno utiliza a lo mejor en cáncer de colon, que tienen que ver con la parte nutricional, etcétera. Acá lo que importa es la detección por palpación.
Hay un informe que habla sobre el yodo que se puede encontrar en algunos alimentos. El yodo ¿Aportaría o no aportaría? Sí. O sea, el yodo es fundamental para que la glándula pueda producir las hormonas tiroideas, Sí. la T3 y la T4. Si no existe yodo en la dieta, esa glándula se va a agrandar, va a producirse un bocio y va a tratar de utilizar al máximo lo que pueda obtener de la dieta. Normalmente en nuestro país eso ya no existe porque la sal iodada, por ley, desde la década del 60, permite que esto se evite absolutamente. Entonces no hay un tema con el yodo. El exceso de yodo en algunos trabajos de investigación ha sido postulado como una situación que puede aumentar el incremento de un tipo de tumor maligno de la tiroides, pero la verdad es que no existen datos claros como para que uno pueda aseverar esto y generar ningún tipo de alerta en la población. O sea que entonces, una vez que he detectado este diagnóstico que es tiroides, el tratamiento no variaría mucho en una dieta diferente a la que ya se tenía. Absolutamente. Muy bien, seguimos avanzando en el tema con preguntas que son normales a una persona que no tiene idea de qué se trata, una vez que la tiene recién, ¿no? Y empieza a preguntar al paciente, yo sería el paciente que está en el consultorio, doctor, ¿es hereditaria? ¿La tengo porque la heredé? Es decir, una persona con ese diagnóstico, ¿debe hacer un examen además a sus hijos también para ver si ellos también la tienen? Excelente pregunta. De nuevo, yo vuelvo, cada vez que le voy a responder voy a estar dividiendo entre las dos cosas. Una cosa es la función hipotiroidismo, hipertiroidismo. En ese contexto sí voy a decir que hay probablemente una alta probabilidad de que haya otra persona en la familia, probablemente progenitores o hermanos, que tengan la patología tiroidea. En ese contexto sí está indicado que se haga una evaluación si existe esta predisposición familiar con un análisis de sangre. Distinto es el diagnóstico de un cáncer de tiroides. Para la mayoría de los cánceres de tiroides no es necesario hacer ningún tipo de chequeo familiar. Digo para la mayoría porque existe un grupo muy pequeño de tumores de tiroides que sí pueden ser hereditarios, pero que no vamos a hablar porque constituyen menos del 1% de estos tumores. Y en general uno no recomienda el screening en la familia cuando existe un cáncer de tiroides. No hay datos para decir que esto debe hacerse de manera rutinaria. Muy bien, nos vamos a quedar ahí, en el extremo ya de esta enfermedad tiroides, que ya sería la gravedad, o no sé si usar esa palabra, en el caso de tiroides ya sería el cáncer, cuando ya pasa a ser cáncer. ¿Cómo esta enfermedad de tiroides produce un cáncer? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se produce el cáncer? Otra de las respuestas que no vamos a encontrar fácilmente, es decir, como en la mayoría de los tumores no existe una única causa, hay muchos factores asociados, probablemente tengan que ver con noxas o con situaciones que uno está expuesto y uno desconoce, pero no existen datos evidentes en la actualidad que diga el cáncer de tiroides está generado por algo en particular. Lo que sí sabemos es que si un paciente recibió radiaciones externas, ya sea porque fue expuesto accidentalmente o porque recibió radiaciones para el tratamiento de otra enfermedad, como por ejemplo un linfoma, que es un tumor de los ganglios, en la zona del cuello, eso puede predisponer al desarrollo de un cáncer de tiroides. Pero es el único factor que uno puede relacionar o vincular directamente. Después no existen factores de riesgo que uno pueda aseverar. O sea, una persona con tiroides que es operada y le extraen el nódulo no tiene riesgo, o sea, que no tiene que ver con eso tampoco. No para nada. Es decir, el tratamiento normalmente de cáncer de tiroides va a ser el tratamiento quirúrgico en la mayoría de los casos, aunque en el momento actual existe también una tendencia muy grande en hacer controles sin intervención quirúrgica de cánceres de tiroides de pequeño tamaño, es decir, sobre todo aquellos que son diagnosticados cuando miden menos de 1 centímetro de diámetro. Lo mismo que está pasando con la próstata. Esto es una nueva conducta que ha aparecido en los últimos 2 años, se llama vigilancia activa, porque se sabe que esos tumores de pequeño tamaño rara vez van a provocar metástasis a cualquier otro órgano o a ganglios, y en general uno puede adoptar esta conducta de observación o vigilancia activa, observando qué es lo que pasa con el crecimiento. Cuando esto crece o sobrepasa el centímetro de diámetro, ahí recién uno puede optar por la conducta quirúrgica. Pero esto son discusiones que uno mantiene con el paciente, explica al paciente cuáles son las situaciones y conjuntamente médico y paciente deciden por qué camino van a ir. Si van a ir por la vigilancia activa, estas lesiones chiquititas, o va a ir por la cirugía, que es el tratamiento habitual de cualquier cáncer de tiroides,
mayor de 1 centímetro de diámetro, es lo que uno da habitualmente. Bueno, arrancamos hablando de tiroides, que la tiene que sí o sí evaluar un endocrinólogo. Cuando ya pasa a ser cáncer, ¿continúa el endocrinólogo ocupándose del paciente o tiene que haber interconsulta ya con un oncólogo? No, es el endocrinólogo que está a cargo en nuestro país del manejo del paciente con cáncer de tiroides. Puede ser que en etapas avanzadas, y estos son los casos muy poco frecuentes, cuando existen metástasis a distancia, al menos del 5% de los cánceres de tiroides, se requiere una evaluación conjunta con el oncólogo, pero en la mayoría de los casos, al menos en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, nosotros somos los que manejamos el cáncer de tiroides íntegramente, desde el comienzo, desde el diagnóstico hasta sus etapas cuando existen metástasis a distancia. Doctor, nos quedamos ahí en el tratamiento. ¿Cómo se trata el cáncer de tiroides? Existen 3 pilares de tratamiento. Uno es la cirugía, cuando se ha decidido que ese tumor es pasible de tratamiento quirúrgico. Supongamos que hablamos de un tumor de 2 centímetros de diámetro. El tumor más frecuente es el cáncer papilar de tiroides, que se lleva casi el 90-95% de casi todos los cánceres que ocurren en la glándula tiroides. Se hace la cirugía, en general se saca toda la tiroides, y en algunos casos es necesario hacer un vaciamiento de ganglios, es decir, sacan los ganglios que están al costado o detrás de la tiroides que pueden verse afectados por el mismo tumor, es decir, metástasis a los ganglios. El segundo pilar es que el paciente va a recibir, dependiendo de cuál es el riesgo que tenga ese tumor, una dosis de yodo radioactivo que se puede utilizar una o más veces dependiendo si hay o no metástasis en otros sitios. Y el tercer pilar es que el paciente va a comenzar a tomar una dosis alta de hormona tiroidea para reemplazar y bloquear a la hormona TSH de la hipófisis, que es la que puede estimular el crecimiento de nuevas células que hayan quedado remanentes después de la cirugía. Entonces, 3 pilares fundamentales: cirugía, que se llama tiroidectomía; yodo radioactivo, que puede o no aplicarse de acuerdo al riesgo del paciente; y sí o sí la terapia con hormona tiroidea, que va a reemplazar lo que el paciente ya no tiene, que es la glándula tiroides. ¿Cómo se llega a la metástasis, doctor, que la nombró varias veces? La enfermedad metastásica ocurre poco frecuentemente, en general está presente desde el momento del diagnóstico, aunque puede diagnosticarse años después, porque son células muy pequeñas, digamos, pequeña cantidad de celularidad que no produjo sintomatología inicial y después se hace evidente con el paso del tiempo. Y en ese contexto las metástasis más frecuentes son a nivel pulmonar o pulmonar y hueso, pero la verdad es que eso es realmente muy poco frecuente, y ahondar sobre ese tema en general lo que hace es generar mucha ansiedad en la población general frente a una enfermedad que en el 99% de los casos se va a comportar de una manera muy indolente, y nosotros le llamamos una enfermedad con un pronóstico excelente y una sobrevida que alcanza a la misma de la población general en el 95% de los pacientes. Bueno, es un buen pronóstico, doctor. ¿Cuánto lleva el tratamiento de cáncer de tiroides? Depende del grado en que se encuentre también. Exacto. Puede ser que un paciente con un tumor tiroideo esté curado inmediatamente después de la cirugía y eso haya sido todo lo que haya tenido que hacer, o puede ser que el paciente reciba cirugía, dosis de yodo radioactivo, algunas dosis adicionales, y en el transcurso de los 2 o 3 años el paciente esté curado. También puede ser que el paciente tenga metástasis y siga con su enfermedad metastásica, a veces por décadas, sin que esto le ocasione mortalidad al paciente, y haya que hacer no solamente nuevas dosis de yodo radioactivo, sino en la actualidad disponemos de nuevos fármacos para aquellos pacientes que no responden al yodo radioactivo y que en nuestro país solamente se encuentra aprobado uno que se denomina sorafenib. Doctor, la verdad que un informe completísimo nos brindó aquí en Segunda Mañana, ¿eh? La verdad que ha sido un placer, sobre todo para la gente, ¿no?, que quiere saber sobre este tema y que por ahí no tenía la información exacta. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cuál es el lugar donde la gente que está escuchando quiere ir a hacerse un estudio, o tal vez tiene algún familiar, alguien que requiera una atención específica sobre esta enfermedad? Yo, por supuesto, soy jefe de la sección tiroides del Hospital de Clínicas, así que ahí la atención, como ustedes saben, es un pequeño bono para los pacientes que quieran atenderse gratuitamente, y para los que tengan internet, los invito a que visiten mi página de Facebook, Glándula Tiroides. Ahí encontrarán tips y un montón de notas y datos
en relación a esta famosa glandulitis. Bueno, doctor, muchísimas gracias, que tenga un muy buen día. Seguimos en contacto para ver si tiene, con el proyectar del año, tiene alguna otra novedad que tiene que ver con esta enfermedad. Sin duda, muchísimas gracias por la nota. Un abrazo muy grande. Gracias.